Es el sábado hasta las 13. Quizá otra forma de hacer radio. Juntos. Marca. Es uno de nuestros analistas preferidos y a mí me gusta exprimirlo cuando está por acá por Buenos Aires, por la Argentina, porque vive en Madrid. En realidad ahora estás casi miti. Y ya me voy acercando. ¿Ya te vas acercando? Me voy acercando, sí. Y yo me sale más lo de analista y lo de ensayista que lo de escritor y psicoanalista, que es la denominación o la designación que corresponde formalmente. Estamos hablando de Jorge Alemán, vamos a compartir un rato acá en Marca. Hay una excusa, si ustedes quieren, que es el jueves que viene la presentación de su libro, junto con Horacio González, con Gloria Pereló y con Paula Villieri, Lacan en las lógicas de la emancipación. Pero más allá de la importancia de que se presente el libro, insisto que lo usamos como excusa, porque ha coincidido la visita de Alemán a la Argentina con episodios internacionales desde una lógica que él viene analizando y hace rato acerca del orden o del desorden mundial, y encima particularmente hoy coincide con el bombardeo yanqui a Siria. Recién fuera de micrófono decías qué desastre, ¿no? Lo del bombardeo, lo de Siria. Sin embargo, ¿es una novedad? ¿Te produce algo en particular? Una novedad no es, porque el marco de la guerra, en cuanto a su marco protocolar, declaración de guerra, inicio de la guerra, desenlace de la guerra, hace rato que fue definitivamente borrado. Es decir, la guerra es permanente, no tiene ni comienzo ni fin. En ese aspecto no hay ninguna novedad, porque se confirma una vez más que todo lo que fueron las guerras modernas, sí, como muchas otras cosas, se han disuelto en su sentido. Forman parte las guerras de distintas estrategias de los distintos dispositivos del capitalismo, y por lo tanto no tienen ni comienzo ni fin, como ocurre con otros dispositivos del capitalismo. Así que en ese aspecto no hay ninguna novedad. Lo que podría ser una novedad es que el líder ruso, y me da un poco de pudor hablar delante de Pedro Briel, delante de estas cosas, porque él realmente es alguien a quien escucho con muchísima atención siempre. El ruso pertenece a una órbita distinta a la órbita postmoderna, es decir, no es la inconsistencia, no estoy haciendo una evaluación ni ética ni política, ¿no? Pero no es este nuevo tipo de presidentes, vamos a decir, que son nada más que son mediadores evanescentes de grandes estructuras. Putin es otra cosa, Putin es un dirigente, ¿no? Entonces, ¿qué implicancias? Putin hace 2 meses y medio atrás dijo que estaba a su disposición misiles nucleares que podían llegar perfectamente a los Estados Unidos, y ahí el bravucón no dijo nada y lo afirmó, y no creo que Putin haya dicho esto de manera, como podríamos decir, es un ajedrecista, es la KGB, es una historia, vamos a decir, de gran cálculo político, ¿no? Entonces, por el lado de tu pregunta, la guerra no es una novedad. Lo que podría ser una novedad es una nueva polarización mundial que reordene muchas cosas, en donde hay que situar la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que hay que ver si tiene uñas de guitarrero el tipo, y luego la participación de Rusia en eso. Hay de todos modos, estamos transmitiendo por Facebook Live, quiero avisar, como estamos haciendo también todos los sábados, sobre todo con pasajes con los entrevistados. Hay quizás sí la novedad, se suma Pedro también a esto, por supuesto, digo a la mesa, no la opinión, de que en
todo caso, Jorge Salemán, y nos visita, lo que se advierte es una lucha, en todo caso, de potencias industriales y comerciales, si querés, contra Estados Unidos y de Estados Unidos contra ellas. Lo que no parece estar habiendo, y esto el otro día lo charlábamos en la producción del programa y dijimos, vamos a empezar producciones con esto, porque la verdad, si es por la coyuntura de la política cotidiana, valga la redundancia, ya empezás a aburrirte. Acá y en casi todas partes. En cambio, cuando te plantás por sobre esa coyuntura, te encontrás, por ejemplo, con esta pregunta. Más allá de las guerras, de los conflictos en torno de lo comercial y lo industrial, China, Estados Unidos, Rusia, Estados Unidos, lo que no parece haber es en ninguna parte un proyecto colectivo. No, está en el lugar. Proyecto ideológico. No, está en el lugar del proyecto colectivo. Son correlativas. Es bueno lo que dijiste antes, porque cuando yo llego a Buenos Aires tengo la sensación de que el mundo se desvanece, salvo cuando escucho a Bieger. Yo digo, los argentinos un día van a ver un hongo atómico y mientras están discutiendo la intervención del PJ van a descubrir que hay un gran hongo nuclear que tomó al mundo, porque hay un efecto cuando uno llega aquí de que la interna, como dicen ahí, es tan poderosa, sí, que te das. Entonces me parece muy bien tu señalamiento, porque es verdad que el otro día se me ocurrió abrir un diario internacional y volví por un instante a mi realidad allá. Yo allá leo, Madrid. Yo en Madrid leo de España lo último. Lo último que me fijo es lo de España, porque es lo que me parece más previsible, y lo que sigo muy atentamente, como todo el mundo, es este asunto. Pero están insertos, discúlpame, están insertos en Europa, con la expansión del capitalismo conquistó gran parte del planeta. Hay una historia que también permite comprender la importancia que tiene lo internacional en Europa. Todavía hay una mente colonizadora, no en el mal sentido de la palabra, donde importa lo de Senegal, importa lo de la India, importa lo de Pakistán. Hay un vínculo muy fuerte y colectividades de esos países que están insertos. Por lo tanto, me parece que la centralidad de Europa, esto que nosotros muchas veces criticamos, hace que también vos, cuando estás en Madrid, sientas que todo lo que pasa en Europa, o incluso en el norte de África, o incluso en América Latina, o en la India, por ejemplo, sea como parte tuya. El desarrollo de la Argentina fue completamente diferente, sí, claro, más allá de lo geográfico. De acuerdo, sí. No, sigue siendo decisivo allí. Por ejemplo, el fenómeno chino es un fenómeno que hay mucha gente que le interesa desentrañar. ¿Cómo es que China no tiene un servicio de inteligencia? ¿Cómo puede ser que...? No, lo tiene. Justamente lo grande de ellos es que todos creen que no tiene. No, por eso. Es todo es el... No, pero pues yo voy en un ritmo distinto al tuyo. No tienen un servicio de inteligencia porque todo es una estructura de inteligencia. Es decir, que un gobernador chino no vale nada al lado de un miembro del Partido Comunista. Luego he visto los congresos del Partido Comunista, el aporte del camarada Lin Chin al marxismo-leninismo, ahora. Entonces digo, ¿qué es esto? ¿Cinismo a la China? ¿O creen de verdad que el capitalismo es un instrumento de ellos? Porque se comportan, a diferencia de izquierda y derecha, todo el mundo sabe que el capitalismo no es tu instrumento. Ya cualquier persona mínimamente razonable sabe que sos instrumento de él, ¿no? Uh-huh. Los chinos se comportan como si estuvieran desarrollando una nueva etapa que desarrolla el Partido Comunista, que es la del capitalismo. Es una cosa muy curiosa y que todo el mundo intenta... Es un chino. Es un chino, como decimos. Y el otro día el presidente de aquí se equivocó cuando atacó a los chinos, porque los chinos no son inmigrantes, en el mismo sentido que son inmigrantes otros colectivos. Uh-huh. La presencia china en el mundo, lo que tiene en común mi departamento en Madrid con mi departamento en Buenos Aires, es que cruzo y enfrente compro en un chino. Y ese es un modo, vamos a decir, de presencia en el mundo. Entonces sí, efectivamente, por ejemplo, para Europa sigue siendo importante Senegal, pero es muy importante China, es muy importante Rusia. Yo veo Russian Today todos los días. Claro. Y en efecto, lo que ha dicho antes Eduardo, ¿no? Hay una guerra comercial, pero incluso la Shia islámica, todos son signos de que no hay proyectos colectivos transformadores, que en lugar de esos proyectos colectivos
los modernos, digamos, sí, han quedado sustituidos por guerras o incluso lo que podríamos llamar este nuevo tipo de terrorismo, que no tiene ningún carácter tampoco emancipatorio y que va a proliferar de una manera, va a encontrar condiciones para un éxito de reproducción ilimitado, ¿no? Si uno lo viera por el wing de extremizar el pesimismo, ¿es el fin de las ideologías entonces? ¿Tenía razón Fukuyama en los comienzos de los 90? No, lo que pasa es que un joven de la banlieue francesa o un joven de un barrio marginal de España o de Algeciras, que nació allí y que es de origen musulmán, cualquiera sea su procedencia, el discurso político está organizado simbólicamente de tal manera que hay que dar cuenta del pasado, generar un proyecto de resistencia y a la vez generar un plan para el porvenir, se vuelve muy complejo. Está hecho para personas que ya tienen un marco simbólico previo. Pero si resulta que no dispones de nada y que no hay nada, hay formas de reclutamiento inmediato que pueden ser, por ejemplo, el narco en América Latina, sí, el evangelismo en América Latina y la Jihad islámica en Europa. Es decir, lugares donde se te asigna nombre, misión y sentido de manera inmediata, tipo PlayStation. O sea, no son lugares arcaicos como creen algunos teóricos que dicen, vuelve la barbarie. No, es una PlayStation la Jihad islámica. De hecho, practican cosas con relación a tiro, víctimas, que tienen una lógica tecnológica. Es decir que, en ese sentido, no es el fin de las ideologías, sino que la izquierda empieza a tener graves problemas estructurales para construir un relato y transmitirlo, porque las exigencias del relato emancipatorio implican legados, interpretación de los legados, proyecto, no solo resistencia, sino proyección de porvenir. Bueno, todo esto moviliza o exige la movilización de un orden simbólico que, digamos, el mundo que se prepara no es para eso. Se prepara un mundo deshistorizado, un mundo sin legados, un mundo de gente suelta, un mundo de gente sin inscripción, que en todo caso busca un destino. Bueno, entonces ahí sí tenemos un pequeño problema en cuanto a, no el fin de las ideologías, pero sí parece haber un colapso de todos los grandes proyectos, tanto personales como sociales, de transformación elaborados en la modernidad. Está Jorge Alemán. Después de algunos avisos vemos si hay buenas noticias. Estamos con Jorge Alemán, que está en Argentina, entre otras cosas, porque se presenta el jueves su libro sobre Lacan y las lógicas de la emancipación. Jorge... Perdón, es un libro de 30 autores. De 30 autores sobre textos de Jorge Alemán. No, está bien, no fue rigurosa mi presentación. ¿Cuáles son las buenas noticias, si es que las hay? Yo me acuerdo que en oportunidad de presentarte en una suerte de reportaje abierto en Caras y Caretas el año pasado, surgió algo así, y vos hablaste de la necesidad de tratar de crear algo nuevo, de que se erija algo que pudiera tratarse de una suerte de nueva religión o cosa por el estilo en la cual confiar. Me acuerdo que previniste a toda la audiencia que estaba allí a propósito de decir, por favor entiendan en qué sentido estoy hablando, una nueva creencia, una nueva utopía, algo en lo cual Horacio González, que va a estar en la presentación de este libro de 30 autores en torno a textos tuyos el jueves, viene insistiendo en un par de últimas notas a propósito de, bueno, también cómo pensar la construcción de un nuevo proyecto al que él, por ejemplo, llamémosle humanismo crítico, o alguna cosa por el estilo, que por supuesto incluya a las categorías de izquierda, pero ya no alcanzan tampoco las definiciones convencionales. Sí. Conozco bien esto porque tengo el privilegio de hablar mucho con Horacio. Yo no soy favorable a la palabra humanismo, por eso subrayo la palabra crítico, porque la palabra humanismo
El humanismo fue lo que condujo a todo esto. Esto es lo terrible del asunto. Porque lo que fue asignado como propiedades positivas del ser humano, el humanismo es, el hombre es la medida de todas las cosas. Mientras el hombre siga siendo la medida de todas las cosas, me parece, en esto estoy con un pensador muy problemático que se llama Heidegger, lo que se ha consumado como destino del hombre es esto, la técnica, el capital, la guerra permanente. Yo creo que lo que se despoja a las multitudes no es de propiedades positivas del hombre, sino de la experiencia del vacío, de la experiencia del sinsentido. Si estás en un campo de concentración, te despojan de la idea de tu propia muerte como tu propia finitud personal, porque la muerte pasó a ser una fabricación industrial de muertos. Si vos no tenés nada y te dejan sin nada, tampoco podés experimentar el vacío, como lo que hicieron Heidegger, Sartre y todos. Necesitas condiciones materiales. En esto tenía razón Marx. Entonces, no creo en el humanismo porque en realidad lo que uno tendría que tener es el derecho a experimentar aquello que es muy extraño a lo humano y que también hay en uno mismo. Y la palabra humanismo en esto me parece un poco que no resuelve bien esta cuestión. Como Horacio es una de las mentes más lúcidas que conozco, ha puesto crítico, ¿no? Pero siempre le digo, para mí esto de la recuperación del humanismo es un problema porque mi idea es que el capitalismo impide cada vez más que esa experiencia de vacío pueda tener lugar de manera que sea acogida. Entonces rápidamente la gente la quiere colmar y tapar, los occidentales con los objetos que corresponden y los muchachos con los alistamientos. Tenemos dos cosas, o gente que tapa con objetos o gente que va a necesitar tapar con otra cosa. Pero lo que no tenemos ya es que ese vacío se deje hablar, permanezca con nosotros, que podamos soportar el sinsentido, que podamos soportar que vamos a morir. Bueno, todo eso es de lo que verdaderamente se es arrebatado, no de propiedades positivas. Porque decimos humanismo, decimos, no, el ser humano es cooperativo, el ser humano tiende a la solidaridad, el ser humano es con los otros. No hay nada de eso que sea verdaderamente, que no esté implicado en todo esto que ha sucedido. Y si no es humanismo, ¿tenés alguna palabra para designar? Mi palabra es la emancipación, porque la considero indefinida. No la considero como la revolución, que como he hablado con vos en otras oportunidades tenía una lógica predeterminada. Es una emancipación indeterminada y la única noticia buena que se puede dar es que creo que el neoliberalismo carece de gobernabilidad. No tiene un principio de gobernación. Si el mundo o de gubernamentabilidad, como se dice ahora, o de gobernanza, si el mundo se puede sostener con esto, bueno, ya lo veremos, pero es verdad que a diferencia del liberalismo clásico, que era el marco capitalista moderno, división de poderes, Estado de Derecho, libertad de mercado y estructura parlamentaria, el neoliberalismo es una lógica empresarial económica que se ha apropiado del Estado y que no logra gobernar. Yo no creo que Trump esté gobernando, no creo que Macri esté gobernando, en el sentido clásico de los términos, ¿no? Que el principio de gobernabilidad empieza a fallar. Incluso en Europa, Rajoy, el tema de Barcelona, independientemente de lo que yo pueda pensar después de 42 años sobre el tema del independentismo, no lo ha gobernado. Cuando hablas de que ellos no gobiernan, hablas de conceptos como el mundo está en manos de 1000 multinacionales o 1000 corporaciones y se terminó el partido y el resto es una fachada. Bueno, has visto que casi todas las películas que dan a la noche de ciencia ficción tienen la misma matriz. Son un gobierno mundial de otro tipo. Corporaciones, gente que es muy distinta a los esclavos de Roma, porque no padecen ya la esclavitud, y unos personajes que por razones extrañas se han quedado en un bosque o en un sótano y que no han logrado ser capturados por el dispositivo general, ¿no? La película La Aldea. Claro. Bueno, para el que no la vio, véanla. Sí, hay muchas, tiene que ver con esto. Hay muchas así, pero es una infinidad, digo, si insiste tanto esta matriz narrativa, debe estar indicando algo. Por ejemplo, las 70 empresas que vinieron con Rajoy no son españolas. Es decir, lo consulté con mi hijo, tenía un chequeo estricto y le pregunté, ¿hay alguna de estas
que tenga realmente capitales. Y me dijo, mira, como no sea Sara, digamos, no es suficiente para decir esto es a raíz de que un amigo me pidió un artículo sobre el neocolonialismo español. Digo, el problema es que le pregunté a mi hijo y me dijo, mira, como no sea Sara, que debe tener capital mayoritario, ni Prisa, ni Abertis, ni ninguna, son todos ensamblajes de accionariados diversos. Ya no son españolas. No, sí usan el Estado para garantizar la nación. Eso sí, quieren que el Estado español le diga al Estado argentino, mira, si vamos a hacer la carretera, el peaje tiene que estar por encima de la inflación. Pero eso es porque el neoliberalismo no es el liberalismo, el Estado forma parte de la estructura, es una pieza fundamental, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que la gobernabilidad, en el sentido clásico del término, va a ser reemplazada por otra cosa, va a intentar ser reemplazada por otra cosa, y me parece que esa cosa no va a funcionar. Me parece que esa es la buena noticia, que la única brecha por la cual la humanidad va a tener que encontrar una opción distinta, es que así no es gobernable el asunto. Pero bueno. ¿No es gobernable? ¿En qué término no es gobernable? ¿Estallaría hacia dónde? ¿Los pedazos de lo que implotaría los apropiaría quién? Eso también lo charlamos la otra vez. La apropiación inmediata la hace la ultraderecha. La apropiación más inmediata la hacen grandes franjas. ¿Qué es el caso, por ejemplo, de Europa del Este? Es Hungría, pero Italia. El espectro electoral italiano parece como si todos los italianos su gran preocupación fuera un inmigrante. ¿Y Francia? Bueno, sí, está bien, no lo ganó Le Pen, que era la primera fuerza, pero Macron tiene la agenda de Le Pen adentro. La primera oleada es la antipolítica y la idea de que todos los políticos no sirven para un carajo y que te están robando y que... Esta es la oleada de ahora. Sí, esta es la oleada de ahora. Esta es la oleada, es el síntoma de la ingobernabilidad. Y se presenta a la derecha porque asume un enemigo. La ultraderecha asume un antagonismo claro, ¿no? Queda por ver si hay proyectos que no sean de derecha que asuman también claramente un antagonismo. Estamos con Jorge Alemán. Complicado el tema, ¿no? ¿Puedo poner una cuota de optimismo frente a lo que plantea Jorge? Sí, adelante, claro. Y una frase que alguna vez dijo Mao Zedong. Dejala como para seguir después del info igual, ¿no? Y cerramos con Jorge. Estamos señalando que la burguesía no gobernaría más de 10.000 años, por lo tanto no hay que estar muy preocupados. También está la maldición china, ¿no? Ojalá que te toque vivir tiempos interesantes. Sí. Está Jorge Alemán en Marca de Radio, cerramos con él después del informativo. Les recuerdo que estamos transmitiendo por Facebook Live. Y todo esto que estás diciendo, te aviso, va a quedar inserto en próximas producciones. Coqui, acerca del tema, porque justo veníamos hablando. Coqui es el que tiene la camarita. El que tiene la camarita de esto. Ahí está. El otro día en reunión de por ejemplo, estamos fuera del aire, ¿no? No, tenés que lo que vas a decir. O decilo después del informativo. No, voy a decir la frase de Mao, sobre la frase de Mao. ¿A cuál? Bueno, decirlo ahora después del info. No, la burguesía, por ejemplo, en cuanto a clase estable. La burguesía en cuanto a clase estable, identificable por su inserción en el aparato productivo, ya tampoco es la burguesía. Es decir, cada vez tiene más serios problemas para educar a su élite. Esto es Marca, quizá otra forma de hacer radio. Las 11:34 cerramos con Jorge Alemán, con quien, para ser obvios, seguiríamos y para que me piace, ¿no? Con los temas que vayan surgiendo, porque esa es una de las propiedades que tiene Jorge a propósito de su omnicomprensión de las cosas. Y discúlpame, nuestros amigos brasileños lograron algo insólito, que nosotros comamos en el estudio. Adelante, Eduardo. Porque me agarraron descuidado con la guardia baja. Eso es algo que no se da todos los días, ¿eh? Sí, por suerte he logrado que no tomen mate. Dijo Putin anoche. Hay algunas... Dentro del plano que describías, ¿hay alguna particularidad argentina? Suena bizarra la pregunta, pero no puedo dejar de preguntarlo. Quizás alguna particularidad en la región. Recién me decías, por ejemplo, fuera de micrófono,
Bueno, estamos insertos, por supuesto, que en eso. Macri y la burguesía, ¿quién es la burguesía? Bueno, esto es a raíz del comentario que trajo Pedro de Mao, de que uno tiene con el capitalismo una obligación intelectual doble. Por un lado, considerarlo una etapa histórica contingente, porque lleva, como dijo Pedro, 300 años, pero es verdad que la técnica que ha incorporado y los dispositivos que ha promovido problematizan mucho el después del capitalismo. El capitalismo ha logrado, no hay posverdad, como dice la gente, lo que ocurre es que se ha instalado el nihilismo en un sentido invisible. Nadie cree que haya una alternativa. Exacto. Es decir, nadie cree que pueda haber una alternativa a esto, ni nadie la puede formular, todos balbuceamos. Luego, yo con Argentina, con respecto a esta pregunta, tengo una relación directamente loca, tengo una relación romántica, lo considero un país distinto, excepcional. Me dirás, todos creen que su propio país es excepcional. Primero, no todos, porque tengo un montón de amigos que consideran que su país es una mierda. No lo consideran. No es excepcional en ningún caso. No lo consideran excepcional. Incluso te diría de muchos amigos míos españoles, cuando ven cosas excepcionales en España, ven las cosas negativas. O sea, les gustaría homologarse a lo que ellos consideran países más normales o más serios. Quiero ser Europa. Por ejemplo, Europa, efectivamente. Esa es toda la clave de la transición española, se podría resumir en lo que dijiste. Que quieren ser Europa. Sí. Y siguen queriéndolo. Sí. En cambio, yo siento que la Argentina es portadora de un secreto. Es una locura romántica. Creo que es un país distinto, radicalmente distinto. No se lo puedo demostrar a nadie. Es un país de personalidades. Es un país donde conocí en una enorme proporción gente muy distinta y muy especial, gente muy singular, y no quiero decir que con eso la Argentina haya hecho algo, ha hecho grandísimas cosas. Por ejemplo, ha hecho con la memoria histórica algo que no hizo ningún país del mundo. Ha hecho hecho maldito. Tiene su hecho maldito. Y tiene un hecho maldito. Entonces hay algo de la Argentina en donde hay una imprevisibilidad de lo argentino. Vos podés decir, están fundidos, se han vuelto tarados, o no. O de un día para otro puede venir una sorpresa. Y eso realmente es esa es la gran pasión intelectual que genera Argentina, que es que hay material siempre para todas las posibles versiones, porque hay gente muy especial. Gobernó este país gente muy especial. Los dos presidentes que hubo en los 12 años anteriores son, me consta, seres muy especiales. Es muy difícil encontrar presidentes así en cualquier otro lugar del mundo. Y luego hubo sujetos históricos en este país, líderes históricos en este país, que son especialísimos. Este país es un país lleno de canallas y lleno de grandes héroes. Entonces, sí, la verdad que es un país que a mí no me dejó de, a pesar de la experiencia funesta del 76, yo no me hubiera ido nunca de Argentina. Soy de los que no necesito ir al mismo café, al mismo... siempre lo consideré un país que quiero durante toda mi vida desentrañar. Jorge Alemán, el jueves se presenta en torno a sus textos, Lacan y las lógicas de la emancipación, el libro que van a presentar Horacio González, Paula Bilieri y Gloria Pereló. Es en el Paco Urondo, ¿no? Sí, en el Centro Cultural Paco Urondo, en 25 de mayo al 200, jueves 19 de abril a las 19:30. Nadie con inquietudes intelectuales debería perderse esta presentación, quiero decir. Muchísimas gracias. Gracias, Jorge. Un abrazo enorme. Un abrazo.